Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un video más para nuestro canal del mundo del conocimiento. Hoy vamos a continuar con la serie de videos donde estamos desarrollando el sistema de ingresos y egresos de una pequeña tienda. Les voy a mostrar acá la parte que llevamos donde últimamente creamos los modelos y ahora tocaba crear el formulario. Bien, vamos a crear el formulario. Primero tenemos que cambiarle nombre. El formulario ya está creado, se nos creó automáticamente cuando creamos el proyecto. Entonces vamos a darle clic derecho a donde dice cambiar nombre y aquí le vamos a poner, yo le voy a poner FRM de formulario, transacción, transacciones, FRM transacciones. Listo, ahora cuando le doy clic derecho, ver diseñador, me lleva al diseñador. Este nombre de aquí arriba yo puedo cambiarlo. Lo voy a cambiar aquí donde dice text. Vamos a ver si se cambia aquí, sí. Entonces le voy a decir transacciones. Listo, ahí tengo ya nuestro título. Y vamos a agregar aquí en el cuadro de herramientas. Vamos a agregar las herramientas de un Data Grid View, que sería el cuadro donde se muestran los datos que extraemos de la base de datos. Bien, sería Data Grid View, voy a agregar dos, aquí tengo el primero, y voy a agregar otro más, tengo el segundo. Si se fijan, aquí me dice que elija datos de origen, pero como no tengo ninguno, no voy a agregar ninguno. Esto es para cuando se hace una conexión utilizando los conectores automáticos de ¿cómo se llama? De SQL Server o los que vienen ya por defecto en Visual Studio. Nosotros lo estamos haciendo de la manera tradicional, sin utilizar ningún tipo de tecnología automática, sino que lo estamos haciendo desde cero, pues prácticamente. Entonces, listo. Quiero salirme de acá. Ahí está. Bueno. En este formulario lo voy a llamar Data Grid View. Permítame. Bien, este sería nuestro Data Grid View. Bueno, en este Data Grid View sería donde mostraríamos nuestra cuenta y le voy a nombrar DGB cuentas para hacer referencia al Data Grid View. Eso se cambia aquí donde dice name, en la propiedad de name, voy a buscarla. Si no la encuentro, como me pasó ahorita, puedo ordenarlo en orden alfabético. Y aquí me va a aparecer en primer nombre la propiedad name. Bueno, dije que la voy a llamar DGB cuentas. O DGB cuenta podría llamar. No, sí, DGB cuentas. Le doy enter, ya se cambió el nombre de mi primer data grid. Voy a renombrar el segundo data grid. Este sería el Data Grid View transacciones. Entonces, DGB transacciones. Recuerden que estos nombres ustedes pueden cambiarlo, ¿verdad? Y pueden utilizar el nombre que ustedes gusten o con el que más lo recuerden al momento de estar programando. Bueno, ahora sí vamos ya con el código. Para ingresar al código volvemos aquí a nuestro explorador de soluciones y en el formulario le damos clic derecho y le damos ver código. Aquí, después de nuestro método de inicialización, nuestro método constructor, vamos a crear una función que se va a llamar cargar datos. Esta función se va a encargar de leer los datos de la base de datos utilizando nuestro database helper y después de que los ha leído, los va a cargar aquí en el data grid. Bien, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a crear una función, que en este caso la función solo va a ser visible desde nuestro formulario, entonces tiene que ser una función privada. Le voy a decir que es una función
Para eso le escribo void y escribo el nombre de mi función. Yo le voy a llamar cargar datos. Cargar datos. Y voy a escribir el código de qué es lo que va a hacer esta función. Bueno, voy a iniciar cargando. Cargar las transacciones. Para cargar las transacciones necesito primero tener una consulta SQL. Bien, vamos a crear esa consulta. Nuestra consulta sería que vamos a consultar la fecha de la transacción, el tipo, el monto, descripción, el nombre de la cuenta, de quién lo hizo, de a qué cuenta se depositó y la categoría. Bueno, categoría no es necesario porque no lo pusimos aquí, pero voy a hacer la consulta para que ustedes vean de qué estoy hablando. Iniciamos aquí, le vamos a decir que seleccionen, no le voy a decir todavía qué, de la base de datos mi negocio.transacciones. Bien, aquí simplemente voy a decirle primero que voy a usar la base de datos mi negocio. Selecciono esta porción y la ejecuto y ya está usando, si vieron, se sombreó en negrita mi negocio. Bueno, ahora ya no es necesario que ponga esto. Solo le voy a decir que voy a seleccionar datos de la tabla transacciones y que esta tabla transacciones yo la voy a llamar T. ¿Ok? Cada vez que yo llame a T es como que estuviera escribiendo la palabra transacciones completa. Esa T la voy a unir con la palabra join con la tabla cuentas, que la voy a llamar C. ¿Cómo la voy a unir? Bien, para esto utilizo el valor on. Lo que significa el on es en. Voy a unir transacciones con cuentas. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué campos tienen en común? Ya habíamos dicho que los campos en común era ID cuenta. En uno es llave foránea y en el otro es llave primaria. Entonces vamos a utilizar eso. Aquí vamos a ponerle que de la tabla transacciones, o no es necesario que digamos transacciones. Como dije que lo iba a llamar T, simplemente voy a escribir T. T punto, donde en transacciones esté el campo ID cuentas, ID cuenta. Este campo tiene que ser igual al campo que está en la tabla de cuentas. Para eso pongo C punto ID cuenta. ID cuenta. ¿A qué me refiero con esto? Que al momento de yo hacer una consulta, voy a copiar esto por si se me borra. Al momento de hacer una consulta, este ID cuenta tiene que vincularse con este ID cuenta de aquí para poder saber en qué de esta transacción en qué cuenta se depositó, ¿verdad? Si se fijan, aquí son las transacciones, solo me da información de la transacción. Entonces tengo que relacionar esta tabla con las cuentas y lo voy a relacionar utilizando nuestra llave foránea, en este caso, que hace referencia a la llave primaria de la tabla cuentas. Si yo aquí tengo 1, me está diciendo que lo deposité en la cuenta de efectivo, que es la cuenta con número 1. Entonces voy a seguir elaborando mi consulta, que de hecho ya la tenía, no la tengo hecha acá. Bueno, tengo mi consulta de ID cuenta. Le voy a decir que lo ordene de forma que me lo ordene por fecha. Entonces le voy a decir order by sería por la fecha quiero ver. La fecha está en la tabla transacciones, entonces que lo ordene por ese campo, por la tabla transacciones punto fecha, y que me lo ordene de manera descendente, o sea, de las más recientes. Bien, una vez que ya tengo hecha mi unión de las dos tablas, voy a poner los campos aquí que necesito solicitar, ¿verdad? En este caso necesito primero la fecha, y para eso simplemente llamo a la tabla transacciones, o sea T, punto. Dentro de transacciones tengo el campo fecha, así escrito normal, entonces lo voy a escribir, fecha. Ese sería mi primer campo.
vamos a ver el segundo campo que voy a solicitar, que sería el tipo. Bien, ese está en la tabla transacciones, por lo tanto sería t.tipo. También ocupo la descripción, que la descripción sigue estando en la tabla transacciones, t.descripción. Y voy a necesitar también el nombre de la cuenta. Pero el nombre de la cuenta ya no está aquí en transacciones, sino que está en cuentas. Entonces voy a hacer referencia a esta tabla. Como aquí anteriormente dije que cuentas lo iba a llamar C, entonces voy a hacer referencia a esa tabla. C. Y necesito el nombre, ¿verdad? Que sería este campo. Me va a decir si es efectivo o de banco. El siguiente sería la categoría. Pero esta ya no la vamos a poner porque no la incluí yo en mi base de datos. Ahora, aquí es importante algo. Si yo hago esta consulta, se lo voy a ejecutar. Ejecutemos la consulta. Miren, me devuelve aquí esta tabla, que básicamente es lo que vería el usuario en este formulario, en este campo de acá. Es específicamente esta tabla que estamos viendo aquí. Pero tenemos que especificarle algo. Por ejemplo, aquí, descripción. ¿Descripción de qué? Descripción de transacción. Entonces, si yo quiero que este campo cambie de valor, es en esta consulta SQL donde yo le asigno el valor que tiene que tener. Si es descripción, le digo as. El as significa para decirle que lo voy a renombrar. Lo voy a renombrar como descripción de transacción. Voy a ejecutar el código. Esto de acá podemos ponerlo en líneas separadas y no va a afectar absolutamente nada. Voy a ejecutar el código y aquí me dio un error. El error es que esto debe ir entre comillas para identificarlo como texto. Y si se fijan, ya el encabezado de la tabla dice descripción de transacción. Y en el nombre podría decirle que me lo nombre, o sea que le ponga, lo llame nombre de cuenta. Esto también debe ir entre comillas. Y ahora vamos a ejecutarlo. Y ya se asignó mi valor, ¿verdad? Entonces, esto es para seleccionar todas las transacciones completas que hay. Voy a ingresar una transacción aquí. Sería transacción 1, fecha, la fecha de hoy, que sería 26 de marzo de 2025. Tipo le voy a poner un número 1, por ejemplo. Monto que sean 200 lempiras. Descripción, pago factura 1. El comprobante sería un comprobante que me hayan dado en el banco. Número al azar. Y aquí en ID cuenta, como fue un depósito, le voy a decir que fue con la cuenta 2 porque fue utilizando el banco. Ok, le doy 2, enter. Y voy a guardar estos datos. Aquí en aplicar. Aplicar. Ya supuestamente está creada mi fila. Entonces voy a volver a ejecutar la transacción que estaba haciendo anteriormente. Y ya aquí deben aparecer los campos. Ejecuto. Y aquí está el campo que acabo de ingresar ahorita, ¿verdad? Bien, una transacción fue un ingreso. Y la descripción fue por un pago de factura en la cuenta de banco. Bien, el programa está haciendo hasta el momento lo que nosotros queremos. Entonces vamos bien. Esta porción de código tenemos que llevarla a nuestro SQL Server para ejecutar esa consulta. Pero primero vamos a crear un objeto de tipo data table, que sería nuestro espacio en memoria de donde vamos a almacenar los datos que nos devuelva. Fue lo que les dije hace como 3 videos antes. Entonces data table, aquí está nuestro data table, lo voy a llamar DT transacciones. DT transacciones va a ser igual a, aquí necesito el database helper que yo creé
anteriormente, la clase, porque ahí es a donde yo le voy a mandar la consulta. Entonces, como yo necesito esa cuestión, voy a incluir aquí una llamada a esa clase, ¿verdad? La clase sería, la llamada sería de manera privada. Le voy a llamar database helper, que fue este que yo creé aquí, mi objeto. Y lo voy a llamar db, le voy a poner así nomás, de database. Porque si se fijan aquí, el database helper nos devolvía un valor de t, y aquí nos devuelve una, bueno, el que vamos a utilizar es este, nos devuelve un valor de t. Este valor de t va a venir a caer en este objeto que voy a utilizar. Bueno, no caería en este, sino que caería en este, ¿verdad? Pero la conexión sería con la otra clase por medio de este objeto que estoy creando acá. Bien, entonces le voy a decir que va a crear una nueva instancia hacia database helper. Abro y cierro paréntesis y listo, ya está creada mi instancia. Ahora, para que lo que les mencionaba, que estos datos de acá se pasen a esta variable que acabo de crear, a mi data table, necesito pues acceder primero a mi clase database helper, y voy a ejecutar esta función. Necesito ejecutar esta función que yo creé, ejecutar consultas. Entonces le digo que voy a acceder a esa instancia que hice, db. Y aquí me aparece ya ejecutar consultas, que fue la que yo creé. ¿Por qué me aparece aquí? Pues porque le asigné que era una función pública y que podía acceder desde cualquier lugar. Entonces ya puedo acceder, ejecutar consultas, y aquí le voy a escribir un argumento. Si se fijan, yo esta consulta la escribí acá y me pide que debo ingresarle un string, una cadena de caracteres, con la consulta de MySQL. Entonces, lo que voy a insertar, el parámetro que le voy a pasar básicamente sería esta consulta que tengo aquí redactada. Entonces, me vuelvo a mi código inicial en el formulario y le voy a insertar todo ese texto, ¿verdad? Yo voy a poner el punto y coma aquí para que no se me olvide después. Esto no importa si lo escribimos en una sola línea o si lo escribimos en líneas separadas, siempre y cuando abramos paréntesis y lo volvamos a cerrar, ahí no importa. Entonces voy a copiar esto, lo voy a pegar acá, pegar. Todo esto debe ir entre comillas. Bien, voy a juntarlo todo para mostrarles. Lo voy a hacer en una sola línea. Le pongo comillas al inicio y comillas al final. Pero aquí pasó otra cuestión, me sigue dando error. ¿Por qué? Pues por esto. ¿Se recuerdan que lo habíamos puesto entre comillas? Esto me genera un error, porque él está detectando que la comilla se abre acá y se cierra acá, y no es lo que queremos. Entonces, cuando sucede esto, simplemente estas comillas de nuestra consulta la podemos cambiar por comillas simples. Comilla simple, y voy a cambiarla también en este otro. Una comilla simple acá y otra comilla simple acá. Y las comillas dobles van aquí al final para identificar que es la cadena de texto que yo le estoy pasando, ¿verdad? El parámetro. El parámetro completo sería desde select hasta donde finaliza. Ya el punto y coma no lo necesitamos aquí, lo podemos borrar. Y tenemos elaborada nuestra consulta. El punto y coma va aquí, pero es para cerrar nuestra porción de código completa. Entonces, ahora después de que ya tenemos nuestros datos, enviamos la consulta, la enviamos a nuestro database helper. Aquí se hizo todo el procedimiento que dije en el video anterior y se guardaron los datos en DT. Bien, esos datos llegan acá y se guardan en esta variable. Ahora, ¿qué vamos a hacer con este espacio en memoria, esta variable?
lo que vamos a hacer es que la vamos a mostrar en el Data Grid View. ¿Y cómo la vamos a mostrar? Simple, le vamos a llamar al Data Grid, que yo lo llamé DGB. DGB transacciones será el Data Grid en el que lo voy a mostrar. Punto. ¿Qué atributo voy a usar acá? Voy a utilizar el que se llama Data Source. CD. Voy a escribirlo. Data Source. Data Source lo que hace es que obtiene o establece el origen de los datos, ¿verdad? Entonces le voy a decir que el origen de los datos es esta variable en la cual ya tenemos guardados los datos. Lo voy a poner aquí, punto y coma. Y con esto ya se cargarían nuestros datos. Lo único que tenemos que hacer la llamada aquí, ¿verdad? En el método constructor, para que al momento de que se abra el formulario, pues se llame esta función. Le doy clic derecho, lo selecciono, le doy copiar y pegar. Y lo que hace es, yo ejecuto el programa, entra el método constructor de este formulario, inicializa todos los componentes y luego carga los datos de mi formulario. Vamos a ver si es verdad que esto funciona. Voy a ejecutar. Y efectivamente cargó mi tabla tal y como yo la quería. Aquí similar a la de MySQL, ¿verdad? Y me la cargó ya directamente en el código de C#. Entonces aquí me queda simplemente adaptar esta tabla, pero esto lo voy a hacer después. Voy a cargar el otro Data Grid ahorita. Para cargar el otro, lo que vamos a hacer es que aquí vamos a crear otro objeto Data Table. Y este lo voy a llamar DT Cuentas. Bien, este espacio en memoria voy a llenarlo utilizando la otra función que tenía en mi ayudante de consulta, ¿verdad? Que era ejecutar non-query. Entonces voy a hacer el llamado siempre al database helper punto ejecutar consultas o un select para saber el nombre y el saldo de una cuenta. Entonces vamos a seleccionar de select from de la tabla cuentas. De la tabla cuentas voy a seleccionar el nombre. Quiero ver qué campos tiene aquí la tabla cuentas. Tiene nombre y saldo. Bueno, es lo único que me interesa saber. Voy a consultar nombre y saldo. Entonces cuando lo ejecute me va a devolver estos dos campos. Ejecutar consulta. Va a utilizar ejecutar consultas. Va a utilizar la misma función de arriba, ¿verdad? Donde le pasamos siempre la cadena, él busca sus datos y al final nos lo devuelve para guardarlo aquí. Ahora estos datos que tenemos guardados los vamos a mostrar. Estos datos los vamos a mostrar ¿dónde? Los vamos a mostrar en nuestro Data Grid View de cuentas. Punto Data Source para especificarle que ese es el origen. Y listo. Ahora vamos a ejecutar nuestro programa y ya debería mostrar. Aquí está. Estas son las cuentas que tengo disponibles y aquí las transacciones. Ahora solo queda darle estilo a nuestro formulario. Esto ya es a criterio de cada uno. Yo voy a modificarlo y voy a poner las cuentas que queden por aquí arriba. O que utilicen esta parte de acá. Y que las transacciones me utilicen la mayor parte del espacio disponible. Bien, una vez que ya tenemos nuestro formulario, como podemos ver, está aquí. A este lado tenemos el apartado de cuentas y aquí las transacciones. Esto ya queda a criterio de ustedes cómo lo van a modificar, qué colores le van a poner. Pueden jugar incluso con las propiedades para ver si encuentran alguna por ahí, para que estas columnas se adapten al tamaño de la ventana, ¿verdad? Si quieren pueden googlear por ahí y ahí van a encontrar la manera de configurar esto. Bien, hasta acá llegamos con la configuración del formulario inicial. En el siguiente video veríamos la parte de la creación del formulario para poder agregar transacciones aquí. Y del siguiente video finalizaría el proyecto.